Sí, la justicia de Dios nos habla del Cristo que habita en nosotros, que habita en nosotros, pero no habita en un cuerpo, sino que se vale del cuerpo para llevar a cabo, para que llevemos a cabo nuestra función especial, saliendo de la ilusoria idea de que queremos ser especiales o de que podemos ser especiales. Simplemente el Cristo se nos presenta dentro de un marco en el que lo podamos ver libre e impecable y en el que nos podamos identificar y podamos identificarnos como el Hijo de Dios. Entonces, al Hijo del Hombre se le invita a ascender al Hijo de Dios para que vea su impecabilidad y pueda ver la impecabilidad de su hermano. Y ahí es donde se nos invita a recordar que el cuerpo no tiene necesidad de curación, sino es la mente la única que puede decidir estar enferma o estar sana. Y desde esa invitación al cuerpo se le envuelve en santidad cuando la mente decide sanar, cuando la mente decide obrar según la guía del Espíritu Santo. Y ahí es donde justamente eh, nos dice que el cuerpo lleva a Cristo, porque ahí es donde con nuestra presencia, sabiendo que el Cristo está en la mente, nos extendemos a todo y todo se extiende también a nosotros, porque ahora vemos desde el Cristo en nosotros al Cristo en nuestro hermano. Y ese es el vínculo con la verdad. Tenemos que reconocer esto. Y una vez que lo hayamos reconocido, aceptarlo para nosotros y aceptarlo para todos, porque eso es poner de manifiesto que estamos queriendo la justicia que hace Dios en la que todos somos inocentes, porque poner de manifiesto al Cristo es querer ver la santidad en todos nuestros hermanos y en todo lo que nos rodea. Aceptamos que somos un solo ser unido a nuestro Creador, no solamente el ser humano, sino todos los aspectos de la creación. Por eso es que el medio de llegar a Dios no es separarnos de todo, sino es llevar una vida junto con Él, no aparte de la suya, sino junto con Él. Y ahí es donde manifestamos que somos su Hijo, porque es desde la unidad, desde reconocer que nunca hemos podido estar separados, es como manifestamos al Cristo en nosotros. Así se nos dice que estamos apoyados, estamos sostenidos por el Espíritu Santo que apoya el propósito del Cristo en nuestra mente. No estamos solos para mantenernos en la verdad. Después de aparentemente tanto tiempo haber creído en la separación, en el ataque, en el pecado, ahora se nos sostiene en la verdad, permitiéndonos eh, que consideremos al tiempo como ese recurso de aprendizaje en el que nos va a servir para recordar quiénes somos. Y ahí se nos da la invocación. Lo que es lo mismo no puede ser diferente y lo que es uno no puede tener parte separada. Este es el Cristo, porque es el que nos salva de las tinieblas. Allí donde nos percibimos en santidad, allí es donde percibimos al Cristo, allí es donde llevamos la luz. Y esa es la única manera de salvarnos de las tinieblas. Nosotros que parecía que no teníamos esperanza, que estábamos tristes, que estábamos viviendo en el pecado con culpa, ahora se nos da esa mano para que recordemos que somos el Cristo y para que queramos salvarnos de las tinieblas, porque tiene que haber ese deseo de querer recordar al Padre. Tenemos que tener ese deseo de querer vivir en el presente, de vivir en el instante santo. Entonces, todos los recuerdos, todos los proyectos que tenemos del pasado no pueden sino fracasar porque no hemos contado con el Espíritu Santo y hemos dejado a Dios fuera, creyendo que nosotros lo podemos hacer por nuestra cuenta. Entonces,
Se nos recuerda que todo lo que Dios ha creado está en el marco que ha puesto alrededor y que somos parte de él porque nunca hemos estado separados. Y en ese propósito es en el que nos apoya el Espíritu Santo. Dios siempre nos ha ubicado en su mente. Somos su obra maestra, somos su obra perfecta. Y aceptar ese marco de Dios en vez del nuestro es lo que realmente nos salva. Por lo tanto, vislumbrarnos en la oscuridad, como nos dice aquí, eh, tenemos que entender que nos llevamos a todos los hermanos con nosotros. Entonces, en la mente del Padre, tal como Él nos lo muestra, o vamos juntos o no podemos ir a ninguna parte. Y ese ir juntos supone recordar que nuestra complacencia es complacer a Dios y en Dios mismo también Él se complace al recordar quiénes son, que somos. Dios se complace cuando le recordamos. Dios se complace cuando le alabamos, cuando le damos las gracias, no porque Él lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos y se da cuenta de que estamos recordándole. Por eso es que nos dice, sois lo mismo tal como Dios mismo es uno, al no estar su voluntad dividida. Por eso es que comenzamos estudiando el curso con una pequeña dosis de buena voluntad y esta va creciendo en nuestra conciencia hasta que nuestra voluntad se la dejamos toda a nuestro Creador. Y ahí es donde tenemos que elegir la percepción y elegir si queremos una percepción de que el mundo está separado, de que somos un efecto del mundo, o elegimos que el mundo tiene otro hacedor. Entonces, en esa decisión que tomemos, en esa elección que hagamos de el mundo lo hizo el ego o el mundo lo hizo Dios, salimos ganando o salimos perdiendo. No porque Dios haya fabricado este mundo, sino que una vez que aceptamos el error, el Espíritu Santo nos devuelve este mundo que habíamos fabricado para atacar o para recordarnos del pecado, nos lo devuelve ahora redimido, nos devuelve ahora una percepción sana y santa. Y todo lo que teníamos para ser desgraciados, ahora lo va a usar el Espíritu Santo para recordarnos la gracia que tenemos al ser el Hijo de Dios. Recordar la gracia de Dios es aceptar que traemos la luz con nosotros. Traemos la luz del cielo, la luz de Dios, porque como siempre nos dice Sanchepo, pues somos el Hijo de Dios, somos santos. Dios es santo y su Hijo es santo también, porque solo puede Dios crear a su semejanza. Por lo tanto, podemos afirmar que el estado de impecabilidad es desear que la justicia de Dios sea verdaderamente justicia. Y así lo creemos, porque tal como explicabas ahora mismo, el estado de impecabilidad es simplemente aceptar que ya no tenemos deseo de atacar, que ya no tenemos deseos de ver ilusiones, de creer en ellas, sino ahora queremos la verdad verdadera como, y decir como nos dice el maestro, en verdad, te digo, me digo, y nos recordamos todos, ¿no? Entonces ahí ya pasamos de esa necesidad que teníamos con el ego de de ser especial, ¿verdad? De destacar de entre los hermanos por encima en esa grandiosidad o por debajo en esa pequeñez, pero destacar sí, porque quiero ser especial y se nos recuerda que se nos cambia, se nos ofrece esa, esas ganas, esa necesidad de ser especial, porque ahí mismo cumplamos nuestra función especial. Se nos da la función especial con dulzura, que nos ofrece tranquilamente y en quietud esa posibilidad, esa elección que nos coloca directamente en la roca de la salvación. Ahora hay una estabilidad basada en el amor y esa estabilidad es
Lo único que nos ofrece que aceptemos la función especial que ahora nos ofrece el Espíritu Santo. Ahora sí, el cuerpo está al servicio del amor. Ahora sí, todo lo que tenemos en este espacio que hemos creado ahora, porque Dios está en nuestra mente, todo está disponible para nuestra salvación. Por eso es que ya no tenemos deseos de morir, ya no tenemos deseos de atacar, sino de alzarnos en la voluntad de Dios, de permitirnos ser elevados en conciencia para aceptar plenamente quiénes somos, quién es nuestro Padre y quién es nuestro Santo Hermano. Aceptar al Cristo en nosotros y justificar todos los valores, todos los atributos que nos da el Padre, no justificarlos, sino aceptarlos, ¿verdad? Y no justificar ninguno que el ego nos ofrezca. Entonces, ciertamente es soltar la locura y emprender el viaje desde la cordura, desde esa cordura que nos recuerda que podemos confiar en el amor de Dios, que podemos morar en su mente y que todo lo que Él nos ofrece es la verdad y solo la verdad. Y en esa verdad que nos recuerda que todos ganamos, ¿verdad? Win-win, ganar, ganar, y ahí todos establecemos nuestra prioridad, nuestro único deseo, que es recordar a Dios por encima de todo. Estar en la ley de Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, al prójimo que está en nosotros y que somos nosotros en el Cristo. Por eso es que nadie tiene que sufrir para aceptar la voluntad de Dios. No se nos fuerza, se nos invita dulcemente con las lecciones benévolas del Espíritu Santo y se nos restituye a la justicia del amor, de la justicia al amor. Entonces, ese camino, esa invitación que nos hace para aceptar el cielo como nuestro hogar, para aceptar que nunca hemos salido de ahí, que todo fue un sueño, que todo fue un error por nuestra parte y que Dios mismo nunca lo hubiera permitido. Por eso es que Dios reconocemos que todo lo que nosotros quisimos eh, eh, hacer para que Dios fuera a nuestra imagen, pues hemos estado equivocados y lo único que nos conviene es que nosotros seamos a semejanza del Padre. Esa es la única manera de que la justicia se instaure en nosotros, reconociendo quiénes somos y reconociendo quién es nuestro Padre. Por eso tenemos derecho a todo el universo, ¿verdad? Que nos dice. Y esa es la justicia del cielo. Tenemos derecho a ser felices, tenemos derecho a la verdad, tenemos derecho a decir que todos ganamos, tenemos derecho mm, a pedir nuestra herencia, tenemos derecho a disfrutarla, a compartirla, porque sabemos que es inagotable y en esa inocencia que nos lleva a la hora, al punto cero, ¿verdad? En el que todo parecía que iba a desembocar en un sueño ilusorio. No, nunca ocurrió. Ese es el punto al que tenemos que recordar, que tenemos que volver para que no seamos injustos con nosotros mismos ni con nuestros hermanos. No ocurrió, no pudo haber ocurrido, no ha ocurrido y por eso es que se nos dice, lo que es de Dios le pertenece a todo el mundo y es su derecho inalienable. Recordamos nuestro derecho a nuestra herencia. Recordamos que tenemos derecho a recordar al Padre y además tenemos la responsabilidad de ofrecerle ese recuerdo a todos nuestros hermanos también. Esa es la justicia que Dios nos ofrece y que nos la ofrece también para que podamos nosotros ofrecérsela a nuestros hermanos. Muchas gracias.